Muchas gracias, doctor Luis Alfonso. Pues bueno, en en la primera parte del taller hicimos todo este recorrido por los diversos catálogos que tiene nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, representados en su biblioteca digital. Y bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar a profundizar en lo que son las bases de datos. Y bueno, en la sesión anterior vimos lo que era un concepto de una biblioteca digital y consideramos que es oportuno que ustedes sepan lo que es una base de datos. Y bueno, una base de datos académica es un conjunto de recursos de información almacenados en un soporte electrónico que se estructuran y organizan para facilitar en ellas se almacenan. Cabe mencionar que las bases de datos académicas tienen una gran cantidad de información y de diversos temas. ¿Para qué nos sirven las bases de datos? Primero, para saber qué se ha publicado sobre un tema determinado, ¿no? Esto en sus procesos de investigación es muy importante. También las bases de datos son un medio para estar al día sobre lo nuevo que va apareciendo sobre el campo de nuestra investigación. Nos permite saber que ha publicado un autor determinado en diversa, ese autor no solamente puede ser nacional, sino también extranjero, saber en qué instituciones se está investigando más sobre un tema determinado. ¿Ok? Por ejemplo, nos permite saber cuáles son las líneas de investigación, por ejemplo, de la UNAM o de la UAM o de la Ibero, de la Universidad de Stanford, ¿no? De la Universidad de Oxford o de cualquier otra universidad, ya sea nacional o internacional. Y también nos permite saber qué revistas publican más sobre una determinada área de estudio. ¿Ok? Podemos hablar que existen tres tipos de bases de datos. Existen bases de datos multidisciplinarias, es decir, que contienen información de diversas áreas, eh, como academic o fuente académica, humanities, full text, etcétera. Y existen bases de datos que son especializadas. Por ejemplo, LLVA, que es una base de datos especializada en lenguas modernas, Philosopher, que es una base de datos especializada en temas de filosofía, y así existen diversas bases de datos especializadas en cada área o en cada disciplina. Hay otra tipología que esta se divide por categorías y hay bases de datos que nos van a proporcionar información en texto completo y hay bases de datos que solamente nos van a dar referencias. ¿Ok? Eh, Les comentaba, bueno, no sé si a ustedes les comenté la sesión pasada, que llevamos más de 500, bueno, más de 500 años en un soporte físico, ¿ok? El tiempo que llevamos como humanidad produciendo documentos digitales, pues es muy corto, ¿ok? Y sí lo veíamos en esta clase, ¿no? Que, por ejemplo, sellos editoriales como eh, Alianza o Cátedra, etcétera, eh, mm, toda su producción no necesariamente se ve reflejada en un entorno digital, sino hay editoriales que por tradición o por las características de sus estudios o de sus comunidades prefieren más el formato físico que el formato digital. ¿Ok? Entonces, pero hay bases de datos que nos dan referencia de todo lo que se publica, tanto en formato físico como en un formato digital. Y eso se le llama bases de datos referenciales. En este momento, pues nos interesa consultar lo que son bases de datos en texto completo. Bien. Cualquiera que sea nuestra base de datos, nos va a permitir realizar búsquedas básicas o búsquedas avanzadas. Las búsquedas básicas tienen por característica que siempre nos van a arrojar una cantidad muy grande de información. ¿Ok? Y las búsquedas avanzadas, pues la cantidad de resultados suele ser pequeña. Bien. Eh, no sé si
la parte del taller pasado les comenté cuáles eran las características de cómo realizar una búsqueda. ¿Vimos esta parte de las estrategias de búsqueda? Creo que no. No, No, ¿verdad? creo que no. Creo que no. Muy bien. Ok. Cuando nosotros buscamos información, ya sea en una base de datos o en una biblioteca digital, es muy importante tener una planeación o una estrategia de búsqueda. Eh, por ejemplo, si yo en Google escribo, eh, por favor, Google, a ver, si yo escribo, por favor, Google, define el concepto de lengua. Puede ser lengua, sintaxis, etcétera. Y bueno, eh, si dan cuenta, pues Google sí nos dio un resultado, ¿ok? Vamos a enviar esta consulta a una biblioteca digital, por ejemplo, a la BID, ¿ok? Aquí estamos en el descubridor, vamos a ir a la biblioteca digital, ok. Aquí estoy en la biblioteca digital y vamos a escribir. Por favor, Bidi, define el concepto de lengua y pues la Bidi no nos va a dar ningún resultado, ¿ok? Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. La forma que nosotros buscamos información en la web, en un motor de búsqueda normal, no va a ser la misma forma en que nosotros tenemos que recuperar información en una base de datos especializada o en una biblioteca digital. ¿Ok? ¿Cuáles son las recomendaciones para que ustedes tengan búsquedas exitosas, tanto en bibliotecas digitales como en bases de datos? Bien, lo primero que tienen que hacer es definir cuál es su necesidad de información. Responder a las preguntas propias de una investigación. ¿Cuál es mi tema? ¿Cuáles son mis subtemas? ¿No? De qué periodo a qué periodo voy a estar estudiando tal fenómeno o tal autor, ¿no? ¿Qué periodo, qué área geográfico, etcétera? Entonces, definir cuál es nuestra necesidad de información y durante ese proceso de ir definiendo nuestra necesidad de información, seguramente nos van a salir palabras clave. Y esas palabras clave seguramente van a tener sinónimos y van a tener términos relacionados, ¿ok? También tenemos que tener en cuenta que a veces los temas que a nosotros nos interesan en una universidad son tratados bajo una forma y en otra área o en otro país o en otra universidad al mismo fenómeno se le puede nombrar con alguna variante o algunas variantes, ¿ok? Y todos esos términos y todas esas cosas que están alrededor de mi necesidad de información, las tengo que controlar y tengo que ser conscientes de esos puntos. ¿Ok? La siguiente cosa que tenemos que revisar es qué fuentes de información me van a ayudar a satisfacer mi necesidad informativa. Y bueno, tenemos que ser conscientes que existen fuentes primarias, fuentes secundarias o fuentes terciarias. Creo que en un proceso de investigación lo que más nos sirve son fuentes primarias. Las fuentes secundarias pues son los catálogos o catálogos con resúmenes. Y las fuentes terciarias pues son los que dan cuenta de los catálogos de fuentes secundarias. ¿Vale? Dentro de esto de las estrategias de búsqueda existe algo que se llaman los operadores de búsqueda. Y son tres los principales operadores de búsqueda que existen. Los operadores booleanos, los operadores de truncamiento y los operadores de proximidad. Bien. A ver, ¿dónde están? Aquí está. Bien. Los operadores booleanos son tres, que es el AND, el OR y el NOT. ¿Ok? El AND, el OR y el NOT. Y son palabras que me permiten conectar de una manera lógica
conceptos o grupos de términos. Por ejemplo, yo puedo estar interesado en el tema de la sintaxis, ¿ok? Pero el concepto sintaxis, pues, es muy amplio, ¿no? Entonces, si a mí me interesa la sintaxis de un determinado idioma, pues bueno, puedo utilizar el AND, ¿no? Sintaxis AND español, ¿no? Entonces, ya voy uniendo dos conceptos, sintaxis y español. Después tenemos el OR, ¿no? Y aquí es cuando tenemos sinónimos o tenemos variantes de cómo se escribe en un lado y en otro lado. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, en Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? A Sor Juana Inés de Juana de Asbaje y Ramírez, otra opción, Juana de Asbaje y Ramírez y Santillana. Pero todos esas formas hacen referencia a una persona, ¿ok? Entonces, eh, el OR se utiliza cuando tenemos variantes, ¿ok? Y así como ocurre con autor o con esta obra, porque ya tengo mucho de eso, ¿no? Entonces, el NOT se utiliza para discriminar. Después tenemos otros operadores de búsqueda, que es el de truncamiento, y este operador funciona a través de un asterisco. En la UNAM funciona a través de un asterisco. Pero en otras bases de datos puede ser un signo de interrogación, un signo de pesos o una almohadilla. Y aquí tenemos, pues, este operador de búsqueda es muy bueno cuando tenemos algunas variantes de una letra, tal vez por ejemplo, el Quijote. Antes se escribía con X y hoy se escribe con J, ¿no? Y seguramente habrá artículos que versen sobre la obra de Miguel de Cervantes y, y que en el título aparezca, o en el tema aparezca la palabra Quijote con X, para hacer referencia a que así se fue publicada esta obra. Entonces, cuando tengo esos detalles, yo puedo, donde va la X o la J, yo puedo poner un asterisco para que me recupere tanto en una forma como en otra, tanto con X como con J. También hay temas que, que a veces el uso o la referencia de estos temas puede ser tanto en singular como en plural, ¿no? Y bueno, aquí se identifica la raíz y después se coloca un asterisco para que me recupere tanto el singular como el plural. Y también estos operadores son bastante útiles para que nos recupere todas las variantes, ¿ok? Que puede haber con la raíz de esa palabra. Por lo tanto, este operador de truncamiento puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha o de manera intermedia, dependiendo de la característica de mi concepto. ¿Ok? Entonces, este es otro operador. Y bueno, existen los operadores de proximidad, que estos operadores ya están dados por default en todas las bases de datos. Pero, por ejemplo, hay bases de datos como JSTOR que todavía maneja el NIR, que es la cercanía, que tan cerca queremos un concepto de otro concepto, ya sea en el título o en el tema. Y la adyacencia, esta ya está por omisión en todas las bases de datos, pero cuando ustedes quieren recuperar un tema exacto o una frase exacta, es necesario poner entre comillas, ¿vale? Ok. Y ya que tenemos nuestras palabras clave, nuestros sinónimos, y bueno, pues eh, el siguiente paso es ver cómo podemos jugar con nuestras palabras clave y con nuestros sinónimos y con nuestros términos relacionados y ver la forma en que podemos estructurar nuestras búsquedas, ¿ok? Y ya una vez que tenemos eso, un poco con mayor claridad,
el siguiente paso es ejecutar la búsqueda. Durante el proceso de realizar la búsqueda, les damos 3 recomendaciones. La primera es no utilizar acentos ortográficos, ni diéresis, ni cejillas, ¿no? Ya ven que hay idiomas como el francés o el catalán que utilizan cejillas. Entonces, no utilizar esos caracteres, perdón. La siguiente es, aunque yo esté buscando información en latín, en español, en francés o en inglés o en español, lo recomendable es siempre buscar con términos en inglés. Y la siguiente recomendación es delimitar bien los conceptos de búsqueda y las posibles variaciones. ¿Ok? Entonces, esto es importante que sepan. Y bien, vamos a comenzar a ver cómo entrar a las bases de datos. Vamos a comenzar a conocer una base de datos que es multidisciplinaria. ¿Ok? Entonces, si yo ya tengo el nombre de una base de datos en mente, me tengo que ir, por ejemplo, a colecciones digitales, me voy a base de datos. Y bueno, la primera base de datos que les voy a enseñar es Academic y comienza con la letra A. Y bueno, pues aquí está Academic. Me va a decir que el acceso es por EBSCO. ¿Ok? Y bueno, aquí me va a pedir mi clave de acceso remoto. Y bueno, coloco mi usuario, mi contraseña. Y bueno, aquí ya voy a tener mi interfaz de mi base de datos, la cual se va a encontrar en inglés. Pero aquí en la parte superior está la opción de Language y yo puedo colocar tanto en el idioma en el cual pueda sentirme a gusto para realizar mis búsquedas. El hecho de que yo tenga mi interfaz en portugués o en alemán no significa que la información que voy a recuperar va a ser en ese idioma, sino que va a ser el idioma de mi interfaz. ¿Ok? Bien. Y, por ejemplo, vamos a hacer un concepto tan general como, por ejemplo, el tema de africanos en la literatura. Y le doy buscar. Esta es una búsqueda básica. ¿Ok? Y bueno, pues me va a decir que tenemos 8.614 resultados que versan sobre africanos en la literatura. Del lado izquierdo yo voy a tener una barra que me va a permitir depurar mis resultados. ¿Ok? Por ejemplo, aquí puedo limitar un texto completo. Cuando estamos haciendo un artículo o una tesis, bueno, un artículo con el objetivo de ser publicado, normalmente nos piden información muy actualizada. Por ejemplo, vamos a ver qué hay del 2010 al 2021. ¿Ok? Hay 3.678 recursos que versan sobre africanos en la literatura publicados del 2010 al 2021 en texto completo. Después yo puedo limitar por tipología. Por ejemplo, a mí solamente me interesan publicaciones académicas. ¿Ok? Y ya entonces va bajando mi número. Ya tenemos 2.000. Y aquí está la opción del idioma. Y bueno, vamos a ver. En español tenemos 18 artículos publicados del 2010 al 2021 que versan sobre africanos en la literatura. ¿Ok? Y bueno, aquí ya voy a tener mis resultados.
Y bueno, para consultar este artículo, esta publicación académica, le doy clic ya sea en el título o en el PDF directamente. Cuando yo le doy clic en el título, pues voy a poder apreciar los datos bibliográficos y un pequeño resumen. Y voy a tener la opción de consultar el PDF. ¿Ok? Le doy clic en el PDF y ya me va a mandar directamente al artículo. Este artículo lo puedo imprimir, lo puedo descargar, lo puedo mandar como en la parte derecha de mi pantalla aparece poderlo mandar a Google Drive, a imprimir, lo puedo mandar a mi correo electrónico, por ejemplo, y aquí eh, pueden decir leer el artículo, ¿no? Pueden decir en qué formato quieren que se lo envíen y si quieren una cita y el resumen o una cita detallada y el resumen. ¿Ok? Y le dan enviar. Ah, perdón. Creo que me equivoqué. Correo electrónico para. Eh, eh, ok. Confirmamos nuestro correo electrónico y seguramente ya vieron que me llegó el artículo que me envía mi correo electrónico con la referencia en un formato APA y el artículo en PDF, ¿vale? Eh, eso puede ser, ¿ok? Esta es la forma en que se realiza una búsqueda básica y justo abajo del recuadro de búsqueda está la opción de búsqueda avanzada. Y bueno, aquí la búsqueda avanzada, pues si se dan cuenta ya va a tener más de un recuadro de búsqueda, ¿ok? Voy a tener mis operadores para que yo le indique si quiero el operador AND, el OR y el NOT, dependiendo de mi necesidad de información. Y em, y bueno, aquí por ejemplo, si yo busco sobre, eh, no sé, almas en la literatura, pero en la literatura, en el romanticismo, pues ya puedo poner mi almas en la literatura and romanticismo, etcétera, ¿no? O no sé, o cualquier otra opción. Por ejemplo, voy a colocar a un autor, Miguel de Cervantes, y pues Miguel de Cervantes no ha publicado nada en el 2021, ¿verdad? Entonces, ahí lo puedo buscar como término temático, ¿ok? En este caso le estoy diciendo que quiero información o recursos de información donde Miguel de Cervantes sea el tema de mi investigación o de los artículos. Y bien, aquí me va a decir que tenemos 552 recursos de información donde Cervantes es, la materia del cual versa el artículo. Y por ejemplo aquí tenemos materias, y aquí tenemos a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Ok? Bien. De estos artículos, pues yo puedo decir solamente muéstrame a los que tengo acceso en texto completo y los quiero en español, que hay 119. Y bien, si yo estoy realizando un, ya saben que cuando se hace proceso de investigación, pues primero es definir nuestro tema, investigarlo, y el siguiente paso, pues recopilar fuentes bibliográficas que puedan ser pertinentes para nuestro trabajo, ¿ok? Entonces, bien, eh,
Un día pueden dedicarlo a recuperar información sobre su tema de investigación. Y la tarea puede ser muy sencilla. Por ejemplo, en esta lupa yo puedo ver el resumen. Puedo ver el resumen, la fecha de publicación, decir, perfecto. Y puedo decidir, este tema me interesa. Entonces, aquí tengo la opción de una carpeta. Y ya. Si se dieron cuenta, si le doy clic en esta carpeta, se va a abrir la carpeta que está en la parte superior. ¿Ok? Digo, este está muy bien. Después puedo ver el siguiente resumen del siguiente eh, artículo y ya y tomar la decisión de si me sirve o no me sirve. Y entonces pues ya. Y dicen, el siguiente no, pero el siguiente sí, el siguiente también. Este también es interesante. Y ustedes pueden ir viendo, ¿no? Yo estoy haciendo el ejercicio que ustedes lo van a hacer de una forma más juiciosa. Bueno, y ya entonces van viendo cuáles son y los van mandando a la carpeta, aquellos recursos de información que puedan ser pertinentes, pertinentes para ustedes, ¿no? Y ya. Y ya llega el momento en el que dicen, pues ya es hora de cerrar el programa. Se van a la parte superior a su carpeta y les va a decir que ustedes han enviado 14 artículos a su carpeta. Las pueden seleccionar todas y pueden guardarlas, pueden exportarlas, pueden imprimirlas o se las pueden enviar a su correo electrónico. Y bueno, aquí ya, bueno, por ejemplo, también la pueden compartir con ustedes o también con su profesor, ¿no? Decirle, profesor, recuperé esta información referente a mi tema de tesis o al tema que estamos viendo en clase. Usted considera que es pertinente, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo único que tenemos que separar es con punto y coma, ¿vale? Entonces, ok, asunto, no sé, trabajo final. Y aquí ustedes escriben su comentario. Si lo van a hacer una copia a su profesor, se lo dan en un resumen detallado, en un formato el que ustedes tengan en su clase, y le dan enviar. Jonathan, ¿podríamos poner un ejemplo con los temas de quienes nos escuchan? Perfecto. Sí, si me colocan en el chat su término tanto en español como en inglés, adelante. Ujú. Y bien, Gracias, y Jonathan. de nada. Entonces, aquí, por ejemplo, ya me mandé todas las referencias de los 14 artículos con su resumen y ya. Y este ejercicio también lo pueden compartir con sus profesores para que les digan si es pertinente o no es pertinente la bibliografía que ustedes seleccionaron. Bien, para realizar una nueva búsqueda, en la parte superior aparece nueva búsqueda. Y voy a eliminar mis elementos para... Ok. Bien, ya tenemos en el chat, ¿verdad? Ok. Sí. Ok, ok. Lenguaje no verbal. Ok. Y ves, ¿cuál sería en inglés? Ok, cuando tengan dudas sobre cómo, digo, cuando eh, tengan dudas sobre cómo se dice su término en inglés, pues a veces
Una opción es recurrir a un diccionario, otra opción a un traductor, pero a veces el problema con los traductores es de que nos hacen traducciones muy vagas, ¿no? Etcétera. Entonces, yo les recomiendo que consulten el catálogo de autoridades de la UNAM. Ok, Raúl ya nos comentó también su tema sobre Pedro Páramo. Y bueno, aquí está el catálogo de autoridades. Y bueno, ¿qué es el catálogo de autoridades de la UNAM? Y aquí, por ejemplo, voy a poner el nombre de un tema que es lenguaje no verbal. Y debéis buscar. Lenguaje corporal. Ok. Comunicación no verbal. El lenguaje no verbal estaría ligado con con el, con el lenguaje corporal. A ver, vamos. Comunicación no verbal. Ok. Lenguaje no verbal. Comunicación no verbal. Lenguaje corporal. Ok. Si ves, no sé quién comentó de lenguaje no verbal. Ivette. Ivette, Sí, ¿verdad? fui yo. Perfecto. Entonces, Sí. por ejemplo, tus términos relacionados pueden ser lenguaje corporal, comunicación no verbal, eh, este lenguaje corporal que sería body language, ¿no? ¿Cómo sería la traducción IBET más certera de lo que es el lenguaje no verbal? Mm, Non yo creo verbal, que la que más me convence es la penúltima, la de esta, lenguaje corporal, expresión corporal. Ajá. ok, ok, vamos a ver. Bien, vamos a ver en nuestra base de datos, ok, non-verbal, vamos a ver si, ok, sería algo así, ¿no? Lenguaje no verbal, Ujú. bien. Y bajo este concepto hay 560, ¿ok? Ajá. Entonces tendríamos que checar. Ahora vamos a, bueno, y tendrías que checar o ya sea estos o para que vayamos viendo. Sería body, body language y le damos buscar. ¿Ok? Como lenguaje corporal hay 4.337 recursos de información. ¿Ok? Aquí podemos seleccionar en texto completo. Podemos decir que solamente queremos publicaciones académicas. Y bueno, si quieres aquí, tú decir si es de un año a otro año. Y bueno, pues tú vas Ok, viendo. una pregunta. Adelante. ¿Por qué buscarlo en inglés? O sea, ¿sí delimita mucho que lo busquemos en inglés o en español? ¿Sí cambia? Ok, vamos a hacer este ejemplo, por ejemplo, en español. Voy a quitar para que vean cuál es el resultado utilizando una expresión en inglés y una expresión en español, ¿vale? Como lenguaje corporal me aparecen 4.337 recursos en total en diversos idiomas. De estos, 92 son en español, ¿ok? ¿Vale? Ten esto en la mente, Ivette. Ajá, Vamos sí, a, lo apunté. ajá, lenguaje corporal, ¿ok?
Con el término en español me salen 2000. ¿Ok? He perdido la mitad de mis resultados por utilizar un término en español. Y en español, por ejemplo, solamente me dice que tengo 42. O sea que perdí 50 registros que pudieron haber sido pertinentes para mi investigación. Ah, ¿Ok? ok. Por eso Sí. la recomendación es de que utilicen los términos en inglés, aun cuando vayan a buscar información en español o en francés o en cualquier otro idioma. Por ejemplo, hace rato aparecían aquí poco más de 90, ¿no? Y ¿En aquí dónde? en español. Ajá. Sí, ¿no? No, en español me parecían 32, pero Pongan, en total aparecían 4.337. Era no, 92, ¿no? eran 92. Sí, eran Sí. 92. Ah, Entonces, ya apunté 32. No, entonces se perdimos perdió como la mitad de la información. la mitad de la información por por consultar, por hacer nuestra búsqueda en español. Entonces, por eso es la recomendación que buscar en inglés, aun cuando estemos buscando información en cualquier otro idioma. Y bueno, aquí podemos limitar en texto completo. Se van a ir perdiendo números. Quiero únicamente publicaciones académicas. Y quiero información tanto en inglés como puedo seleccionar más de un idioma, ¿eh? Ay, Dios, ¿dónde está? A ver, ¿por qué no me deja? A ver, creo que si selecciono un idioma, ya no me deja seleccionar otro idioma. Antes sí nos dejaba. Bien, y bueno, está la opción de la materia. Y bueno, aquí nos... ah, historia. Esto a veces puede ser una opción buena, pero en este caso no nos está dando como que ese tema sea visto bajo un determinado tema. Entonces, en este caso, la parte de materia para esta búsqueda no nos es de mucha ayuda. Y bueno, tenemos 70 recursos en español, en texto completo, que versan sobre el lenguaje corporal, ¿vale? Entonces, tú ya puedes ir viendo cuáles te sirven, cuáles no te sirven, ¿no? Y ya, por Ok. ejemplo, si quieres entrar y bueno, pues aquí entras al recurso. Y ahí también podría utilizar los operadores. Sí, por ejemplo, aquí sería una nueva búsqueda. Por ejemplo, un ejemplo, una opción sería non verbal comunicación como subject and o or, que en este caso sería y otro or, que sería, ¿cuál era la otra opción? Es body, ¿verdad? Ujú. Body language. Ok. Y entonces aquí ya estoy diciendo, búscame esto o este concepto o este otro concepto. Y bueno, aquí le digo que son tema. Y le doy buscar. Ok. Aquí, si se dan cuenta, se abrió mi búsqueda. Y ya me aparecen 1000 registros más. Ok. Porque abrí la búsqueda. Ujú. Puedo decir que quiero esto en texto completo y que solamente me interesan publicaciones académicas. Y ya son 3000. Vamos a ver en español. En español son 48, ya son un poco más.
¿no? Y ya entonces ustedes pueden ir viendo si les interesa o no les interesa determinado artículo, si es pertinente para sus investigaciones. ¿Vale? Ok, Ok, gracias, Ivette, por tu ejemplo. gracias. Vamos a ver, no, usted, ¿alguien más compartió su tema? En, Sí, hay desde otro tema en el Sí, chat. yo el puse chat algo sobre la influencia de la hacienda en la novela de Juan Rulfo. de Juan Rulfo. Ok, entonces, me imagino, supongo que por, es que quiero ver el chat, pero no me deja. Ok, ya. La influencia de la hacienda en Pedro Páramo. Ok. Tal vez no vamos a encontrar artículos que hablen así tan específicos sobre la influencia que tiene la hacienda en la obra de Juan Rulfo. Ok. Les vamos a hacer esta búsqueda, una búsqueda avanzada, por ejemplo, Pedro Páramo. Ok. Lo quiero como tema, eh, Juan Rulfo. Igual como tema. Le doy buscar. Digo, esta es una base de datos multidisciplinaria, ¿eh? No es una base de datos especializada. Es una base de datos que tiene de diferentes ciencias y disciplinas. Y bueno, aquí, por ejemplo, aquí te puedes dar una idea sobre cuáles son los, los temas de este artículo. Y bueno, hay 36 en esta base de datos. Es muy poco, pero bueno, Está bien. interesante. Es interesante lo que puede haber. Y ya tú vas viendo cuáles serían Sí, los que me interesaron, que los, me los sirvieran. más, los más pertinentes. Correcto. Considero que pueden ser pertinentes. Bien, si se dan cuenta, hay diferentes opciones para leer la información. Está la opción de HTML, PDF y esta opción de Full Text Finder. ¿Ok? Cuando está el PDF, pues no hay tanto problema. Solamente le damos clic en el PDF y ya nos aparece nuestro artículo. Claro. No hay problema, y esto les puede pasar a cualquiera en cualquier búsqueda. Cuando tenemos este icono de Full Text Finder, tenemos tres opciones. La primera opción, que nos mande directamente al artículo. La segunda opción, que nos mande a la revista. O la tercera opción, que nos mande al proveedor de la información. Vamos a ver en este caso a dónde nos manda. Bien. En este caso, al parecer, nos está mandando directamente al artículo que se llama Spiritual Spectra. Vamos a ver. Ok. En este caso, sí nos mandó directamente al artículo, pero en algunos casos les va a mandar a la revista. Cuando les pase eso, no tengan miedo. Ustedes nada más sigan esta dirección que les va a aparecer aquí, que les he subrayado, que les va a decir en qué revista, en qué año, en qué volumen y en qué número fue publicado este artículo. ¿Ok? Cuando les pase eso, ¿vale? Y bueno, aquí, pues bueno, aquí podemos generar el PDF aquí en esta opción. Si se dan cuenta, cada, cada proveedor de información tenemos que ser como que muy intuitivos para llegar a la información, ¿ok? En algunos casos no lo abre directamente. En otros casos tenemos que buscar el icono del PDF, ¿vale? Tenemos que ser como intuitivos, ¿vale? Bien. Y la otra opción es aquí en el formato HTML. Y bueno, cuando es en formato HTML, pues es este.
Este es el artículo. Y bueno, si ustedes están haciendo otra cosa, pues pueden escuchar el artículo en un acento británico, ¿no? En lo que están lavando los trastes o haciendo otra cosa, ¿no? Pueden estar escuchando y ya. Bien. Bien. Ok, gracias, gracias. Entonces, Muchas gracias. el tiempo se nos acaba. La verdad que hay muy poco tiempo. Se pasa muy rápido 1 hora. Sí. Bien. Hay otra, antes de que nos vayamos, tenemos 5 minutos. Ya conocieron Academia. Se van a ir a la letra J y van a buscar otra base de datos que se llama JSTOR. JSTOR, la verdad, es una maravilla en el área de letras y de letras hispánicas. Ustedes pueden aquí comenzar a hacer sus búsquedas, por ejemplo, y aquí pueden hacerlas en español. Lenguaje no verbal. Vamos a ver. Va a haber mucha información en JSTOR en español. También se recomienda hacerlo en inglés, pero bueno, aquí y bueno, les digo que JSTOR, creo que al área de humanidades y en su área es muy socorrida JSTOR, ¿vale? Y bueno, aquí le damos clic al artículo y directamente nos va a aparecer el artículo y yo puedo navegar, bueno, leer el artículo, lo puedo descargar. Si yo me registro en JSTOR, puedo guardarlo en mi espacio de trabajo que me da JSTOR, si se registran en esta parte superior. Y también les permite generar sus citas bibliográficas, ya sea en MLA, en APA o Chicago. ¿Ok? Por ejemplo, aquí, por ejemplo, Pedro Páramo. Seguramente aquí va a encontrar usted mucha información de Pedro Páramo, ¿no? Aquí pueden seleccionar del lado izquierdo si quieren capítulos de libros o artículos de revistas, ¿no? Y si quieren de un año a otro año, por ejemplo del 2010 al 2020, tenemos 331 y bueno. Y ya, si queremos leer este artículo que habla sobre imaginarios de la corporalidad, y bueno, lo puedo descargar. Aquí le dan a aceptar. Pueden leerlo, el artículo, y ya, ¿no? JSTOR, de verdad, se los recomiendo. Es una base de datos que les puede servir mucho a ustedes. Mucho. Y ya. Bien. No sé si tenemos 2 minutitos, si tienen dudas, preguntas. Yo. Solo un comentario sobre JSTOR que comentaste. Yo me registré en efecto y nada más comentar que es gratuito, por si hay algún sitio que no lo sea, ¿eh? Nada más quería mencionarlo. Sí, cuando nosotros entramos por la UNAM y nos registramos, es gratuito el almacenaje que nos da JSTOR para nuestros artículos, ¿no? ¿A eso te referías? Sí, a eso, A exactamente. eso, ¿verdad, Raúl? Sí, porque, y bueno, JSTOR sí tiene información de libre acceso, pero mucha de la información que les da JSTOR es por parte de la universidad, ¿vale? Y Okay. sí vale la pena registrarse en JSTOR. Se los recomendamos y seguramente Raúl también se los va a recomendar. Yo ¿Vale? tengo Sí, una así es. pregunta. Adelante, Aline. Ujú. Yo me registré, pero con mi correo y nada más me dieron acceso a 100 artículos. Si entro desde Vidi, ¿ya me dan acceso a todo? Sí. O sea, todo lo que hagan en las bases de datos, háganlo desde Vidi, ¿vale? Para que Ok. tengan acceso, digo,
la cantidad, por ejemplo, la cantidad de artículos que tiene acceso a la Ibero es mucho menor a lo que tenemos acceso nosotros como estudiantes de la UNAM. Entonces, vale la pena entrar a estos recursos desde la UNAM. ¿Ok? Muy bien, Aline. Bueno, pues el tiempo se va muy rápido, entonces la invitación que tenemos de aquí a que nos veamos la próxima vez es de que ustedes busquen sus temas de investigación tanto en español como en inglés, ¿no? Y traten de enviarse los artículos o descargarlos en su computadora, ¿vale? Entonces, eso sería como el siguiente paso, que ustedes exploren estos recursos ya con sus temas que a ustedes les interesen, ¿ok? Muchas gracias, Jonathan. No, a usted, el tiempo se nos va muy rápido, doctor. Muy, Nos muy vemos rápido. el lunes. El lunes. Muchas gracias, Jonathan. De nada, cuídense mucho.